Todos hemos pasado por una escuela. Sabemos cómo suena cuando están llenas, pero pocos saben cómo se escucha cuando están vacías. Pasillos largos, salones cerrados, las sillas alineadas y los pizarrones limpios. Es un silencio que no se parece al de ningún otro lugar. Las historias que vas a escuchar esta noche no vienen de leyendas urbanas ni de rumores sin rostro. Fueron enviadas por alumnos, maestros y trabajadores de distintas escuelas en México. Personas que aseguran haber visto sombras en los pasillos, escuchado pasos cuando nadie más estaba ahí, o sentido cómo alguien se sentaba a su lado en un salón completamente vacío. Algunos dicen que son los ecos del pasado, otros creen que son energías que nunca se fueron, pero hay algo en lo que todos coinciden. Las escuelas no se quedan solas cuando cae la noche. Si alguna vez te quedaste después de clases, si conoces el sonido de un salón oscuro, o si recuerdas esa sensación de estar siendo observado cuando no había nadie, tal vez estas historias te resulten demasiado familiares. Dicho esto, baja el volumen de la casa, ponte cómodo y escucha con atención, porque cuando se apagan las luces, las escuelas recuerdan. Cuando las luces se apagan y la oscuridad reclama su dominio, comienza nuestro viaje. Este es un canal donde las sombras cobran vida, los misterios se revelan y los relatos más oscuros encuentran su lugar. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera la ficción y el miedo es nuestro único compañero. Bienvenidos al Guía Nocturno. Relato enviado por Alejandro, del Estado de México. La secundaria donde yo estudié era vieja, no antigua de bonita, sino vieja de esas que ya no deberían seguir abiertas. Paredes cuarteadas, salones mal iluminados y pasillos tan largos que de noche parecían no terminar nunca. Todos los alumnos conocían el rumor. Decían que había un salón que nunca se usaba, aunque en los horarios aparecía asignado, el salón 3B. Siempre estaba cerrado, siempre con las luces apagadas y ningún maestro quería hablar de él. Yo pensaba que solo eran historias para asustar a los de primero, hasta que me tocó quedarme después de clases. Iba en tercero cuando el maestro de matemáticas me pidió que regresara un libro a la biblioteca. Ya casi eran las 7 de la tarde. A esa hora la escuela estaba prácticamente vacía. Solo quedaban el conserje y uno que otro maestro terminando pendientes. Los pasillos sonaban distinto, sin alumnos. Cada paso hacía eco, las luces parpadeaban y el aire se sentía más frío. Al regresar de la biblioteca pasé frente al 3B. La puerta estaba abierta. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Nunca estaba abierta. Me detuve unos segundos, dudando si seguir caminando o asomarme. Desde dentro salió una luz tenue, amarillenta como de un foco viejo. Escuché murmullos, no gritos, ni tampoco risas, solamente voces bajas, como si alguien estuviera leyendo en voz alta. Pensé que era un maestro, me acerqué un poco más y miré por la rendija. El salón estaba lleno. Había alumnos sentados en sus lugares con el uniforme viejo de la escuela, pero distinto al actual. Los peinados, los zapatos, todo se veía fuera de época. No estaban inmóviles, solo estaban mirando hacia el frente. Y en el pizarrón había nombres. Mi nombre estaba ahí. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Di un paso hacia atrás y el murmullo se acabó de golpe. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo hacia la puerta. No tenían expresión, solo miraban. Una silla se movió sola y luego otra. La puerta empezó a cerrarse despacio. Yo reaccioné y corrí. No miré hacia atrás. Escuché cómo las sillas se arrastraban, como algo golpeaba el pizarrón con fuerza. Salí de la escuela casi llorando. Al día siguiente no quise volver, pero mis papás pensaron que estaba exagerando. En la escuela pregunté por el 3B. Y el maestro me pidió que no volviera a mencionar ese salón. El conserje fue el único que me dijo algo. Me contó que hace muchos años en ese salón hubo un accidente. El maestro castigó a varios alumnos dejándolos encerrados después de clases. Hubo un cortocircuito y nadie escuchó los gritos. Desde entonces el salón aparece y desaparece. A veces se abre solo, a veces hay luz. A veces se escuchan las clases completas, pero sin alumnos registrados. Nunca volví a pasar por ahí. Años después supe que remodelaron la escuela,
Cambiaron los salones, la numeración, las paredes, todo. El 3B dejó de existir oficialmente, pero hace poco pasé por ahí de noche y vi luz saliendo de un salón sin número. Escuché un pase de lista y cuando dijeron mi nombre, respondió alguien más. Este relato fue enviado por Marta, de Oaxaca. Trabajé casi 15 años como intendente en una primaria pública. Cuando la gente habla de escuelas embrujadas, piensa en alumnos o maestros, pero casi nadie se acuerda de los que se quedan cuando todos se van. La escuela donde yo trabajaba era de un solo piso, con salones alrededor de un patio grande. Durante el día estaba llena de ruido y por las tardes, cuando los niños se iban, el silencio se volvía raro, como si algo siguiera ahí esperando. Yo siempre me quedaba hasta tarde, limpiaba, cerraba salones, apagaba las luces y nunca me había pasado nada, hasta que me dieron el juego completo de llaves. Eran muchas, eran pesadas, cada una con una etiqueta vieja. Me dijeron que con eso podía abrir cualquier puerta de la escuela. La primera noche que las usé, noté algo extraño. Cada vez que cerraba un salón, otra puerta parecía abierta. Pensé que era una distracción solamente. Volvía, cerraba y seguía, pero el patrón se repetía. Siempre quedaba un salón con una luz prendida, aunque yo juraba haberla apagado. Una noche decidí revisar uno por uno. Fue entonces cuando escuché el sonido de las llaves, pero no en mi mano. Tintineaban en el pasillo del fondo. Me quedé quieta porque pensé que alguien había entrado. Caminé despacio hasta asomarme. No había nadie, pero el sonido seguía, como si alguien caminara cargando un manojo de llaves igual al mío. Esa noche, al terminar, dejé las llaves en la oficina y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente el director me preguntó por qué había abierto el salón del primero A las 2 de la mañana. Le dije que no lo había hecho. Me mostró el registro y ese salón estuvo abierto 1 hora completa. Empezaron a pasar más cosas. Las llaves desaparecían y aparecían en lugares distintos. Encontraba salones abiertos con el pizarrón lleno de ejercicios viejos, escritos con letra infantil. A veces escuchaba pasos pequeños corriendo en el patio, pero cuando ya no había niños. La peor noche fue cuando escuché mi nombre. Venía desde la dirección. Abrí despacio y la oficina estaba a oscuras. En el escritorio estaba el manojo de llaves, moviéndose solo, como si alguien se estuviera levantando y soltando. Una voz bajita, algo infantil, me dijo: falta cerrar un salón. Sentí que las piernas me faltaban. Corrí a la salida y no regresé esa noche. Al otro día decidí renunciar. Tiempo después supe que antes de mí hubo otro intendente, un hombre mayor que murió de un infarto dentro de la escuela, haciendo rondines de noche. Dicen que nunca terminó de cerrar. Desde entonces, cuando paso frente a esa primaria de madrugada, veo luces prendidas y escucho las llaves, como si alguien siguiera trabajando. Esta historia fue enviada por Carlos Hernández, de Nuevo León. La prepa donde estudié tenía un baño que nadie usaba. No estaba clausurado oficialmente. No tenía las cintas ni los letreros, pero todos sabían que al baño del fondo no se entraba. Quedaba detrás del gimnasio, lejos de los salones. Durante el día los maestros nos decían que usáramos los otros, que ese siempre estaba descompuesto, pero nunca estaba sucio, nunca olió mal, simplemente estaba vacío. Un día me quedé hasta tarde por un trabajo. Eran casi las 8 y ya no quedaba nadie, más que el vigilante. Cuando salí del salón, sentí ganas de ir al baño. Los más cercanos estaban cerrados, y el único abierto era el del fondo. Dudé, pero tuve que entrar. Las luces estaban prendidas, aunque parpadeaban. Los espejos estaban limpios, demasiado. No se escuchaba nada, ni agua, ni viento, ni ruido de afuera. Entré a uno de los cubículos y cuando cerré la puerta, escuché que otra puerta se cerró también. Pensé que alguien más había entrado. Terminé rápido y salí, pero el baño estaba vacío. Me lavé las manos y en el espejo vi algo raro. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé, el reflejo parpadeó después. Me alejé un paso y el reflejo tardó en hacerlo. Entonces escuché una respiración detrás de mí. No quise voltear. Sentí como alguien se paraba muy cerca, tanto que el aire se volvió frío.
En el espejo detrás de mí apareció una silueta oscura, alta y encorvada. La boca del reflejo se abrió, pero yo no. El reflejo me susurró: ya casi sales. Las luces se apagaron. Sentí manos en los hombros empujándome hacia adelante. Tropecé y golpeé con el lavabo, por lo que caí al suelo. Las luces volvieron a prenderse. El baño estaba vacío. Salí corriendo de la escuela y al día siguiente le conté al vigilante. Me miró serio y me dijo que ese baño se había construido sobre un antiguo registro, que hace varios años un alumno se encerró ahí y nadie lo escuchó pedir ayuda. Desde entonces dicen que el baño no deja salir fácil a quien entra solo. Nunca volví a usar un baño escolar de noche, y todavía hoy, a veces, cuando me miro al espejo, siento que no soy el primero en parpadear. Historia enviada por Patricia Hernández, de Ciudad de México. Fui maestra de primaria durante más de 20 años y he escuchado todo tipo de historias raras en escuelas, pero siempre pensé que eran exageraciones, hasta que a mí me tocó vivir algo por mí misma. La escuela donde trabajaba era antigua, de esas con patios enormes y salones altos. En los archivos había documentos viejos, algunos de más de 50 años. A mí me tocaba quedarme a veces hasta tarde revisando planeaciones. Una tarde, el director me pidió que ayudara a ordenar un salón que ya no se usaba. Decían que lo iban a convertir en bodega. Era un salón pequeño, al fondo del pasillo y lejos del ruido. Cuando entré, sentí frío de inmediato. El salón estaba vacío, pero el pizarrón tenía escrito una lista. Eran varios nombres. Pensé que era de algún grupo anterior y empecé a borrarla. Conforme pasaba el borrador, los nombres volvían a aparecer, uno por uno, como si alguien los escribiera lentamente. Decidí detenerme, y el último nombre de la lista era el mío. Salí del salón sin terminar. Esa noche soñé que estaba pasando lista frente a un grupo de niños que no tenía rostro. Cada vez que decía un nombre, una mano se levantaba desde la oscuridad. Al día siguiente, la lista estaba de nuevo en el pizarrón, más larga. Había nombres que reconocí, de exalumnos, maestros jubilados, de personas que ya no estaban. Cada tarde que me quedaba más en la noche, aparecían más nombres. El director me dijo que nadie más había entrado a ese salón. Una noche escuché voces infantiles diciendo presente desde adentro. Abrí la puerta y el salón estaba lleno de sombras sentadas en pupitres invisibles. Todas voltearon al mismo tiempo hacia mí. Sentí un impulso horrible de querer pasar la lista. Cerré la puerta y nunca regresé sola a ese pasillo. Semanas después pedí mi cambio de escuela, por lo que meses más tarde supe que ese salón se selló. Dijeron que era por humedad, pero yo sé que no, porque al día que recogí mis cosas, pasé por ahí y vi que habían borrado todos los nombres del pizarrón, menos uno, el mío. Este relato fue enviado por Javier Núñez, de Veracruz. La secundaria donde trabajé no tenía mala fama. No era la escuela embrujada del pueblo ni nada parecido. Era una escuela normal, con sus problemas normales, hasta que se quedaba vacía. Yo era prefecto. Mi trabajo era vigilar pasillos y cuidar que los alumnos no se quedaran en lugares prohibidos. Sobre todo, tenía que cerrar la escuela por las tardes. Me quedaba solo casi todos los días después del último timbre. El problema era que la escuela no entendía ese último timbre. La primera vez que noté algo raro fue una tarde lluviosa. Ya había cerrado varios salones cuando escuché risas en el segundo piso. Subí pensando que algún grupo se había quedado castigado, pero no había nadie. Los salones estaban abiertos, todos, y las luces prendidas. Los pupitres estaban desacomodados como después de una clase. Cerré uno por uno. Cuando terminé y bajé, escuché de nuevo el timbre. No sonó fuerte, fue como un eco, algo distorsionado. El sistema estaba apagado. A partir de ahí empezó el patrón. Cada tarde después de cerrar, algo volvía a abrir la escuela. Las luces se prendían solas y las puertas se destrababan. Los pasillos se llenaban de sonidos, de pasos corriendo, mochilas golpeando las paredes y sillas arrastrándose. Pero nunca veía a nadie. Hasta una noche,
Eran casi las 8 cuando escuché voces claras. Decenas de voces. Decían groserías, se reían y gritaban nombres. Subí con el radio en la mano, casi temblando. En el pasillo del segundo piso, vi sombras cruzando de un salón a otro. No caminaban bien, se deslizaban como si no tocaran el suelo. Entré a uno de los salones y en el pizarrón estaba lleno de escritura. No eran palabras, eran castigos. No hablar, no correr, no salir. Escritos una y otra vez, cubriendo todo el pizarrón. Detrás de mí escuché pasos. Me giré y vi a un grupo de alumnos parados en la puerta. No les vi el rostro, solo eran como manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Todos llevaban el uniforme viejo de la escuela. Uno dio un paso al frente y habló con voz de muchos. Todavía no acaba la clase. Las luces se apagaron de golpe. Sentí manos tocándome los brazos y jalándome, no con violencia sino con insistencia, como si quisieran que me quedara. El timbre volvió a sonar. Cerré los ojos y corrí. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Sentí que el edificio vibraba, como si estuviera lleno de gente. Salí y cerré la reja con llave. El ruido de pronto se acabó. Renuncié al día siguiente y meses después supe que la escuela fue remodelada. Cambiaron salones, pintaron, reemplazaron timbres y todas las puertas. Dijeron que todo había quedado como nuevo. Hace poco pasé por ahí de noche y la escuela estaba oscura, vacía. Entonces volví a escuchar el timbre. Desde adentro, voces decían mi nombre, pidiéndome que regresara, porque para esa escuela la clase nunca termina. Las escuelas se llenan de voces durante el día, pero no todas se quedan en silencio cuando cae la noche. Algunos dicen que solo son recuerdos, otros creen que son presencias que nunca aprendieron a irse. Tal vez no importa qué explicación tenga, tal vez lo único importante es recordar esto. Cuando el último timbre suena, no siempre significa que todos se fueron. Gracias por escuchar, y si alguna vez te quedas solo en una escuela, escucha con atención. ¿Te atreves a seguir al Guía Nocturno? Suscríbete y escucha las demás historias en nuestro aterrador trayecto. Aquí exploramos leyendas urbanas, historias reales de terror, casos paranormales y secretos que la noche ha guardado. Si eres amante de lo inquietante, lo desconocido y lo aterrador, has llegado al lugar indicado.